¿Qué tal? Buenas noches, hermanos. Leemos en el Evangelio San Marcos, capítulo 4, versículo 35. Dice así: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. El Señor Jesús les dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En este pasaje que hemos leído encontramos una experiencia para los discípulos fue muy instructiva. En el contexto nos dice que el Señor Jesucristo había estado enseñando a la gente, a la multitud, y los discípulos habían estado con él sirviéndole al Señor Jesucristo. Llega el momento en donde ya se acerca la noche, llegó la noche, dice, y el Señor Jesús les dice de pasar al otro lado del mar de Galilea. Inmediatamente suben a la barca y cuando están en esa travesía, dice que se levantó una gran tempestad. Y era una tormenta de tal magnitud que parecían que se iban a hundir, porque dice que el viento metía las olas del mar, metía el agua del mar dentro del barco de tal manera que ya parecía que se iban a hundir. Ahora, fíjense qué importante que es esto que podríamos meditar en esta noche, en este momento. En este caso, esta tormenta viene porque ellos obedecieron al Señor Jesucristo. Él les dijo: pasemos al otro lado, crucemos por este mar hacia la otra orilla. Hay, como otros han enseñado, hay tormentas en la vida de los creyentes, hay tormentas por disciplina y hay tormentas por obediencia. Un ejemplo de una tormenta por disciplina es el caso de Jonás. Jonás tuvo que atravesar una tormenta en la cual también el barco donde él iba estuvo a punto de naufragar, pero esa tormenta él sabía que fue porque Dios le había dado una tarea para que él hiciera y él no quiso hacerla y estaba huyendo de Dios. Y aquella tormenta que estuvo a punto de hacer naufragar el barco hizo que aquellos marineros de aquel barco lo tuvieran que arrojar a él, y ahí se aquietó el mar y la tormenta. Y tuvo que pasar por una disciplina de estar 3 días y 3 noches allí en el mar, en el interior de un pez, por causa de su desobediencia. Pero en este caso no. En este caso ellos habían obedecido al Señor. Y uno podría pensar que si uno es obediente, si uno está con el Señor sirviéndole como ellos habían estado sirviéndole durante el día, si ellos viajan en aquel barco con el Señor, uno puede pensar que todo va a estar tranquilo, que vamos a prosperar y que todo nos va a salir bien. Pero no es así. Esta tormenta les mostrará un aspecto del Señor que los llenará de temor y asombro.
no dudemos que el Señor sabía lo que iba a suceder después, lo de la tormenta, lo de la desesperación de ellos. Pero lo que ellos verían les iba a redundar en ganancia para ellos. Miren, lo trasladamos a nuestra experiencia. Nosotros quisiéramos, si somos buenos creyentes, conocer más del Señor. Pero solamente algunas experiencias críticas que experimentamos, que atravesamos, solamente si atravesamos por esas experiencias, cuando el Señor interviene, solo así nos revelan un aspecto diferente de su carácter. ¿Cómo le conocerían al Señor como el Señor de la naturaleza si no hubieran atravesado por esta tormenta? Miren lo que dice en el versículo 38. Nos dice la Biblia que él estaba durmiendo en un lugar que aparentemente sería la almohada de aquel que manejaba el timón. Dice, y él estaba en popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Otros evangelios nos dicen que utilizan otra expresión. Señor, sálvanos, le dicen. Maestro, perecemos. No es que son expresiones diferentes, sino que uno tendría que unir todas las expresiones. Eran varios, eran los discípulos los que viajaban en aquel barco, y seguramente se hizo un griterío. Unos decían una cosa, otros decían otra, y otros decían otra. O sea, unos decían esto, otros decían la otra expresión, y otro decía otra expresión. Señor, sálvanos, Señor, perecemos, Señor, ayúdanos. ¿Qué esperaban que el Señor hiciera? Que Él se levantara y orara al Padre. Inmediatamente dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. El Señor reprende al mar, al viento, y de alguna forma también al mar. Y también hay una velada reprensión a los discípulos. Estaban amedrentados y estaban sin fe. Ahora, ellos estaban amedrentados no porque se dejaron llevar por las apariencias. Ellos eran pescadores, algunos de ellos, y ellos conocían el mar. Si ellos temían, aquellos que conocían el mar, si temían ellos, es porque lo hacían con razón. Realmente sabían lo que les podía pasar. Pero aún así era necesario tener lo que el Señor les dijo que les faltaba, que era la fe. Es posible temer en determinadas circunstancias, pero la confianza trae paz al corazón. Y podemos decir que quita el temor y uno puede mirar esperanzado el que Dios pueda llegar a hacer algo. El Señor está en el barco y el barco con el Hijo de Dios no se va a hundir, ni tampoco va a dejar de cumplirse la ordenanza que el Señor dio de pasar al otro lado. Miren, fíjense que el Señor les dice en el versículo 40, les dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? En el versículo 41 dice, entonces temieron con gran temor. Inmediatamente cuando el Señor reprende al viento, al mar, y se hace grande bonanza, cuando viene la tranquilidad, y ellos tendrían que estar alegres. Cada uno tendría que estar alegre por haber sido librado de esa circunstancia. Sin embargo, nos dicen que tuvieron gran temor. ¿Por qué? Fíjense lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 27. El Señor Jesucristo les dice
a ellos, antes de ir a la cruz, les dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. El Señor les reconoce que ellos le amaban y que creían en Él. Pero acá hay un sentimiento nuevo. Acá hay un sentimiento de temor hacia el Señor. ¿Cómo es que el Señor, a quien amaban, en quien creían, en quien había una familiaridad, algunos de ellos recostaban, nos dice la Biblia, su cabeza sobre el pecho del Señor, otras veces le hablaban con familiaridad, ¿cómo es que ahora le temen? Y con gran temor. ¿Por qué es que temían a aquel que les trajo gran bonanza? Es que inmediatamente nos dice la Biblia que ellos se empiezan a decir unos al otro. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Miren, era este un tema para ellos, pero también es para nosotros. Ellos empezaron a preguntarse, ¿quién es este? ¿Quién es este que está aquí con nosotros? Que el viento y el mar le obedecen. Y esta es una pregunta que tenemos que trasladárnosla a cada uno de nosotros. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué es Jesucristo para mí? Podemos conocerle como el Señor y Salvador. Indudablemente, el día que hemos confiado en Jesucristo como aquel que cargó con nuestros pecados en la cruz, que murió por nosotros, que padeció por nosotros y que Dios cargó sobre él todas nuestras maldades, cuando confiamos en él, que murió y que resucitó al tercer día y que ahora está sentado a la diestra del Padre, indudablemente él es nuestro Salvador, nuestro Señor. Pero Jesucristo es más que eso. Miren, esa es una pregunta que el Señor les hace posteriormente, ahí mismo en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 29. Les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le dicen, algunos dicen que eres Jeremías, otro Elías, algunos de los profetas. Y el Señor entonces les da esta pregunta, ¿y vosotros quién decís que sois? Entonces Pedro le responde después, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero es necesario que haya una respuesta. En este caso hay una acción que ocurrió que despierta este interrogante. Es un interrogante. ¿Quién es? ¿Quién es? Nosotros, más que interrogantes, tendríamos que tener respuestas. Jesucristo es para mí tal cosa. ¿Por qué se hacen esta pregunta los discípulos? ¿Quién es este que el viento y el mar le obedecen? Miren el Salmo 89, que seguramente ellos conocían. El Salmo 89, el versículo 8 y 9, dice así. Dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Y dice otro salmo, el Salmo 107, dice el versículo 23, los que descienden al mar en naves, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron
y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Aquí la palabra de Dios nos dice algo que ellos seguramente conocían. Ellos sabían que solamente Jehová Dios, el Padre eterno, el Dios todopoderoso, era el único que tenía dominio sobre el mar, sobre el viento, sobre la tempestad. Y que cuando los marineros descendían al mar y se desataba aquella tormenta, aquellos huracanes en medio del mar que hacían casi naufragar a las naves, y que estos marineros clamaban a Dios, solamente Dios podía sosegar esa tormenta. Entonces alababan a Dios, se alegraban. Pero en este caso ellos no se alegran, ellos temen. ¿Por qué? Porque ellos sabían que solamente Dios podía sosegar el mar, el viento. Pero ahora ese Dios que esos marineros clamaban, al Dios que estaba en los cielos, y que Dios les respondía sosegando la tormenta, y por eso se alegraban, ese Dios que estaba en los cielos y que les respondía, ahora estaba con ellos. Por eso se les erizaba la piel, los cabellos, se le ponía la piel de gallina y decían, ¿quién es este? ¿Quién es este que está con nosotros? Y la expresión que utilizan, que el viento y el mar le obedecen. Miren, la obediencia es algo que solamente algún ser con voluntad puede brindar. Las personas pueden obedecer porque tienen voluntad. Los ángeles pueden obedecer. Aún determinados tipos de animales pueden obedecer. La mascota, uno lo llama y viene, lo echa la mascota y la mascota se va. Pero el viento y el mar son impersonales. No tienen voluntad. El viento ni siquiera podríamos decir que es materia. Y sin embargo, allí entre ellos estaba uno que le dice tal cosa al mar, y el mar ejercita su voluntad, y el viento ejercita su voluntad, y le obedecen, le rinden obediencia a ese que estaba entre ellos. Eso hacía que temieran, y que era realmente necesario que eso ocurriera. Miren, hubo un hombre, el apóstol Pablo, que también en el capítulo 27 del libro de los Hechos, él tiene que pasar por un naufragio. Él era un hombre de Dios, era un apóstol. Y la Biblia nos dice que también tiene que atravesar por un naufragio porque una tormenta se les viene encima de la nave en donde viajaban, y en determinado momento dice que ellos se dejan llevar a la deriva y ya habían perdido la esperanza de conservar las vidas. Pero en determinado momento el apóstol Pablo se pone de pie y les dice, miren, esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, y me ha dicho que no va a haber pérdida de vidas. Así que dice, yo confío en que será así como Dios me ha dicho. Sin embargo, la nave naufraga y todos se salvan como Dios les había dicho. En parte, en aquellas cosas que podían flotar, otros nadando, llegan todos a un lugar y así salvan sus vidas. Pero eso es lo que hace un hombre de Dios. Confía en Dios y así salva su vida, no perece en el naufragio. Pero aquí hay hombres también que creen en Dios, que están en medio de la tormenta y que piden una solución, van clamando por una solución a quien ellos tenían como su guía, como su maestro, y él no dice que Dios les va a ayudar, sino que él mismo reprende al viento, al mar, y se hace bonanza. Miren, Jesucristo
tiene que tener un lugar en nuestro corazón como Señor y Salvador, pero tiene que tener este lugar que los discípulos descubrieron solamente al atravesar esta tormenta, y que es el lugar que le corresponde a Dios. Hubo un discípulo, uno de los apóstoles, que no creyó en la resurrección de él, y que cuando el Señor Jesús resucitó, le apareció a él cuando estaba con los otros discípulos y le dijo que sea creyente, que no sea incrédulo. Y Tomás dijo: Señor mío y Dios mío. Terminamos con una lectura que está en el Evangelio de San Juan, el capítulo 9, donde el Señor Jesús hace un milagro con un hombre. Le da la vista a un ciego de nacimiento, y este hombre, en determinado momento, por sostener que él creía en Jesucristo como un enviado de Dios, lo echan de la sinagoga. Y dice la Biblia en el capítulo 9 de San Juan, del Evangelio de San Juan, el versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Si el Señor Jesús es aquel que, como Dios, tiene dominio sobre el viento, sobre el mar, sobre la naturaleza, si Él es capaz de hacer aquellas cosas que solamente Dios puede hacer, y que en realidad es uno con el Padre, con el Dios viviente, entonces merece mi adoración. Quisiéramos resumir esto que estamos meditando, que los discípulos solamente pudieron percibir esta característica del Señor por obedecerle y por atravesar una tormenta. De otro modo no hubieran sabido, no hubieran percibido esta característica de Él. Necesitamos confiar en nuestro Señor, aún en los momentos en donde nos lleva a aquellas situaciones en las que pareciera ser que no tenemos salida, pero que nos permite ver, si confiamos en Él, nos permite ver algún rasgo de su divinidad, de tal manera que trae paz a nuestros corazones, pero también tememos, porque aquel a quien hemos hecho Señor y Salvador, en quien hemos confiado, es realmente Dios, es uno con el Padre, y merece nuestra adoración en nuestro corazón. Que a Él sea la gloria en este momento. Amén. Yes,